Estamos en el domingo 12 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal es la confianza que tenemos en Dios por Cristo, no que podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios. Él nos ha hecho idóneos ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés, por la gloria pasajera de su cara, ¿cómo no había de tenerla mayor el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de la condenación era glorioso, mucho más glorioso será el ministerio de la justicia. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Levantóse en esto un doctor de la ley y le dijo, por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Él le respondió: ¿Qué es lo que se halla escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, díjole Jesús, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron, y después de herirle se fueron, dejándole medio muerto. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote, y aunque le vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar le vio y pasó también de largo. Mas llegó igualmente un viajero samaritano, y al verle movióse a compasión, y acercándose le vendó las heridas y echó en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento le llevó a una venta y le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y dióselos al posadero, diciéndole: Cuídamelo, y cuanto gastares de más te lo daré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que usó con él misericordia. Díjole Jesús: pues vete y haz tú otro tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 12 después de Pentecostés. Hemos oído esta bella parábola del samaritano, y que nuestro Señor nos insiste a hacer las cosas no según las apariencias, sino según la verdad. Así que también la epístola nos dice lo mismo, que el Espíritu vivifica y la letra mata. Es decir, la letra está hecha para ser interpretada según el Espíritu. Si nosotros la interpretamos puramente materialmente, pues esta mata, porque no se interpreta según el Espíritu de Dios. Entonces la ley de Dios está bien, la ley de Dios es necesaria, pero hay que practicarla. Y este ejemplo que Jesús nos da del buen samaritano, nos muestra que ese samaritano que practicó misericordia fue el que realmente tenía el espíritu de la ley, el espíritu de Dios.
¿verdad? No es suficiente saber la verdad, hay que ponerla en obra, en acto, y hay que vivir según ella. ¿Qué es lo más difícil? Es más fácil saber, aprender lo que es Dios y su voluntad, y no hay que complacerse en eso, porque eso es un don de Dios, pero lo que cuenta es que ese don fructifique en nuestros hechos, en nuestras obras, y esa es lo que es difícil en la vida cristiana, poner en práctica las enseñanzas de Dios. Muchos católicos se engañan creyendo que porque saben o porque han leído buenos libros o porque saben muchas cosas, que ya están bien, que ya son buenos, porque han leído vidas de santos, porque han visto cosas bellas de ejemplos de santidad, que han leído lo que es la virtud, lo que es el amor de Dios, y piensan que están en esa ilusión de creerse y sentirse como satisfechos porque saben todo eso. Pero no es suficiente. La verdadera vida cristiana es cuando se pone en práctica todas esas enseñanzas. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque todo esto nos pide grandes esfuerzos. Así como este samaritano, pues tuvo que tomar a este herido, a este hombre que había sido asaltado, y subirlo en su jumento y llevarlo y pagar, y toda la fatiga de llevarlo a una hostería y darle pagar para que lo cuiden, y todo eso es una contrariedad, se puede decir. Entonces nosotros, hay muchas personas que se excusan fácilmente de practicar la vida cristiana porque hay alguna dificultad o algún impedimento. Siempre hay buenas razones, ¿verdad? Pero no es suficiente delante de Dios, porque Dios nos juzgará no por lo que sabemos, sino por nuestras obras, nuestros actos. Y ahí es lo que debemos fijarnos bien en nuestra vida, si realmente hacemos lo que creemos, practicamos lo que pensamos, y esa falta de consecuencia en los actos es muy típico de los católicos liberales, que desgraciadamente ya son demasiados, y que comenzaron a existir en el siglo, pues tal vez antes, pero sobre todo en el siglo XIX, cuando comenzó a existir lo que se llama el catolicismo liberal, que esos católicos que se decían católicos, pero que querían pactizar o querían entenderse con la sociedad liberal que había tomado el poder en muchos países cristianos, y empezaron a convivir con eso, y empezaron a pactizar, y empezaron a decir que había que aceptar algunas cosas de ese mundo liberal, de ese mundo moderno, para salir adelante. Pero esta actitud vino a debilitar más todavía el cristianismo, porque de hecho esa fue siempre esa larga decaimiento, esa larga decadencia que nos ha llevado hasta lo que hoy vemos en el mundo, en la iglesia, porque los católicos han sido siempre perezosos para actuar, para defender a la iglesia, para hacer sus deberes cívicos como cristianos y como patriotas, ¿verdad? Como hijos de una nación, pero antes de eso, hijos de la iglesia. Entonces hay mucha expectativa en los católicos liberales, que siempre están esperando a ver qué pasa, a ver si Dios hace algo, a ver si Dios nos ayuda, a ver si Dios arregla los problemas. Ciertamente Dios nos ayuda a condición de que nosotros hagamos nuestra
nuestros deberes. Por eso decía San Ignacio, hay que esperar todo de Dios como si todo dependiera de Él, pero al mismo tiempo debemos hacer todo nosotros como si todo dependiera de nosotros, lo cual no es contradictorio, porque al momento que nosotros actuamos, Dios nos ayuda. Y esa es la razón por la cual Dios no nos ayuda, porque nosotros no hacemos todo lo que Dios nos pide. Y ciertamente nuestras obras no son suficientes, pero debemos, como decía San Ignacio, hacer todo como si todo dependiera de nosotros. Eso es lo que dice un santo, ¿verdad? Pero los católicos liberales no están de acuerdo, ¿verdad? Y consideran prudencia aquello que es debilidad, y finalmente es imprudencia. ¿Por qué? Que esperan que las cosas se hagan solas y están siempre esperando, ¿verdad? Esa pasividad, esa indolencia, ¿verdad? Esa falta de iniciativa, ¿verdad? No se trata de tener iniciativas que no nos corresponden, ¿verdad? Porque hay iniciativas que no corresponden a ciertas personas, ¿verdad? Pero hay otras iniciativas que sí, ¿verdad? Entonces es una mala iniciativa que un fiel en estos tiempos de crisis quiera reemplazar al sacerdote como tal. Eso es malo, es una mala iniciativa, no es eso lo que Dios pide. Pero un fiel como feligrés puede tener iniciativas que corresponden a su estado, y esas iniciativas son buenas, ¿verdad? Ciertamente hoy la crisis de la Iglesia, hay una crisis del clero, hay una crisis de sacerdocio, de los sacerdotes que han sido infieles, ¿verdad? Y muchas veces los fieles tienen que conservar la fe como ellos pueden, y difundiendo cosas buenas que uno puede encontrar en los libros antiguos, en los buenos libros, y eso está bien. Pero que un feligrés se quiera erigir en pastor de almas y que quiera reemplazar realmente al sacerdote, no tiene esa misión, no es justo, no es su campo, no es la voluntad de Dios, no es su misión ni su vocación. Pero esa soberbia hace mucho daño, ha hecho mucho daño en la tradición, porque muchos se han constituido como en maestros, en doctores, como si fueran sacerdotes, como si tuvieran la gracia de dirigir a las almas y no la tienen, y eso nada más crea problemas y desastres. Pero cuando los fieles están realmente abandonados, claro está que, por ejemplo, un padre, una madre pueden tratar de enseñar a su hijo el catecismo, tratar de difundir la verdad, difundir buenas cosas, buenos escritos. Hay muchas cosas que existen ya, nomás basta de difundirlas, los escritos de los santos, las conferencias, los sermones de Monseñor Lefebvre, ¿por qué no? Todo eso hace mucho bien, hay que hacerlo. Y pues sí, ciertamente, cuando los sacerdotes, un fiel ve que un sacerdote está fallando en la fe, que un sacerdote está dando un ejemplo escandaloso a nivel de las costumbres de inmoralidad, porque hay sacerdotes escandalosos que obran mal, muy mal, hay que alejarse de ellos porque son peligrosos, porque pueden corromper la fe de los fieles, o también pueden corromper las costumbres de los fieles por su mal ejemplo, por sus malas costumbres. Entonces hay que alejarse de ellos. Pero cuando un fiel no tiene razones particulares para tener que alejarse de un sacerdote, debe, entonces, si recurre a él, debe escucharlo, debe obedecerlo en todo lo que es normal. Normalmente es así el orden en la Iglesia. Si el fiel tiene una razón muy particular
cuando se trata de materia grave, de cuestiones de fe, de cuestiones de moral, claro está que el fiel es mejor que tome su distancia y que se aleje, porque no se puede tener confianza con sacerdotes así. Pero si no hay una razón particular, entonces es mejor la obediencia, es mejor hacer caso al sacerdote, no tratar de teledirigirlo como muchos hacen, o que se permiten condicionar al sacerdote o corregirlo o ponerlo a la prueba. Todo eso está mal, porque el sacerdote representa la autoridad de Dios. Así que hay que tener cuidado con esas actitudes que son muy propias del hombre moderno, que está contaminado de liberalismo, de espíritu de libre examen, que eso viene del protestantismo, racionalismo. Entonces todos quieren todo entender, todo explicar, y cuando el sacerdote no tiene tiempo de todo decir, de todo explicar, pues entonces no lo aceptan, ¿verdad? Y que son excesivamente susceptibles con lo que les dice el sacerdote, ¿verdad? Están en un plan de arrogancia, de soberbia, y todo eso destruye la obra que pueda hacer Dios por medio de los sacerdotes. Esa es la vía ordinaria, por la cual Dios nos quiere salvar, es la vía ordinaria. Hay casos extraordinarios que ciertamente los estamos viviendo. Entonces, cuando se presentan esos casos extraordinarios, pues ahí realmente los fieles deben alejarse de esos sacerdotes que quieren corromper la fe de los fieles, sabiéndolo o no, porque hay muchos que no comprenden bien lo que está pasando. Puede pasar que no sean muy conscientes de todo el problema de la crisis de la iglesia, pero de todos modos hacen daño, y de todos modos hay que alejarse de ellos, ¿verdad? Como aquellos sacerdotes que tal vez con una cierta buena voluntad, poca o mucha, no sabemos, Dios lo sabe, ¿no? Nosotros no juzgamos las intenciones, pero sí hay sacerdotes que quieren que los fieles sigan las directivas del Concilio Vaticano II, que sigan las directivas y del Papa Francisco, de este Papa que está destruyendo la fe, que está destruyendo la Iglesia. Pues no, a esos sacerdotes, por más buena voluntad que tengan, no hay que seguirlos, hay que alejarse de ellos. O aquellos sacerdotes que quieren pactizar y someterse a los enemigos de la fe, que son todo este clero modernista conciliar, pues esos sacerdotes hay que alejarse de ellos, porque están en el fondo, están haciendo daño. Que lo hacen de buena voluntad o mala voluntad, a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa son los hechos, y esos hechos son por los hechos que Dios nos juzgará. Así que nosotros, si vemos el problema, por gracia de Dios, debemos tomar nuestras precauciones, nuestras buenas disposiciones, ¿verdad? No es con un espíritu de arrogancia, no es un espíritu de soberbia, sino que lo hacemos porque es la voluntad de Dios, porque es lo correcto. Y nosotros, por más respeto que tengamos a los fieles, por más respeto que tengan a un sacerdote, a la autoridad, eso no les impide que a momento dado les digan que eso no está bien, ¿verdad? En la vida de los santos ha habido muchos ejemplos de santos que no eran sacerdotes, y que cuando veían que había un mal sacerdote, un mal obispo, pues sin faltar al respeto, le decían simplemente que no se puede, que no van a hacer algo que es contra la voluntad de Dios, no con arrogancia, no con soberbia, pero sí con firmeza. Y de eso se trata, y porque hay muchos que son hoy la arrogancia que existe en el mundo es tremenda. Y hay esas personas que a veces son tradicionalistas convertidos, y que son convertidos apenas, y todavía tienen mucho del espíritu del mundo, y todavía no han escupido todo el veneno del liberalismo, y creen que ya son perfectos porque son tradicionalistas y ya quieren dar lecciones al sacerdote,
y no aceptan y ven todo como una imposición, como una cosa excesiva, y no es así, ¿verdad? Hay cosas que el sacerdote debe decir, que él es autoridad, tiene que decirlas, tiene que corregir, tiene que enseñar, tiene que llamar la atención, es su misión, tiene la gracia de Estado para eso. Entonces hay que escuchar, ¿verdad? Realmente en la vida de los santos hay muchos ejemplos de obediencia en cosas que no eran contra la fe, que no eran contra la moral, y que las aceptaron por obediencia, que a veces eran tal vez un poco fuera de lugar. Puede pasar que un superior exagere, entonces en esos casos hay que obedecer, y no ponerse en un plan de arrogancia, de altanería, pero a menos que fuera una cosa muy grande, muy grave, entonces puede ser, ¿verdad? Es diferente. Así, sí, es así que hoy vemos lo mismo a nivel de la familia, como los hijos hoy tratan con tanta arrogancia a sus padres y no los obedecen, no los respetan, son muy ingratos cuando han recibido todo de los padres. Más los padres los han mimado y les han dado todo cuando eran niños, más son arrogantes y soberbios y desobedientes cuando son grandes. Quiere decir que hay un problema a nivel de la educación de los padres, que creen que porque les dan mucho afecto y porque les dan todo lo que les gusta a los niños, les están haciendo un bien y se los están asegurando, pero en realidad están creando unos pequeños monstruos de egocentrismo, se creen ellos que son el centro del mundo y que todo lo pueden y que a todo tienen derecho, porque los padres no les han enseñado que ellos no son lo único que hay en el mundo y que aunque los quieran mucho, no son lo principal, y que deben someterse a Dios, deben someterse a la autoridad. Por eso, cuando ya los padres son mayores y que no les pueden dar todo a sus hijos como antes, entonces los hijos se consideran ofendidos, se consideran maltratados, y entonces son muy duros con los papás. Son ese tipo de hijos que cuando los padres ya son ancianos, enseguida se deshacen de ellos para ponerlos en una casa de ancianos, porque no pueden tener la paciencia de cuidarlos, ¿verdad? Porque ellos nunca se les enseñó a practicar la paciencia. Todo lo que querían se les daba, todo lo que pretendían se les concedía, y eso no produce virtudes, eso produce egoísmo. Entonces los padres que creen que con puro amor y afecto van a hacer que sus hijos sean mejores, están equivocados. Hay que enseñarles a los hijos a practicar la obediencia, la paciencia, la educación, el respeto con los demás, el agradecimiento, y saberse abnegar en ciertas circunstancias, ¿verdad? Decirles, bueno, pues hoy tú vas a ayudarme a lavar los platos, hoy tú vas a ayudarme a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Entonces el niño tiene un sentido de la obediencia, un sentido del sacrificio, un sentido de pensar en los demás, de las necesidades de los demás, que no siempre todos se pleguen a lo que ellos quieren, a lo que ellos les gusta, ¿verdad? Como hay niños que uno les dice, haz esto, y dices, no lo hago porque no me gusta. Esa es la razón, porque no le gusta. Entonces, a veces a los niños deben hacer cosas que no les gusta. No le gusta ayudar, no le gusta dar gracias, pues no importa, tiene que hacerlo. A nosotros también los adultos hacemos muchas cosas que no quisiéramos hacer, porque pues trabajar y hacer esto, aquello, son obligaciones. Entonces los hacemos porque sabemos que es necesario, porque es la voluntad de Dios, aunque no sea agradable, aunque no sea fácil. Entonces los niños también. Hay muchas niñas que crecen hasta la edad adulta y no saben lavar un plato, porque sus mamás nunca les han impuesto ni
a cocinar, ni a lavar, ni a hacer nada. Entonces esas hijas son ingratas y son inútiles. ¿Qué tipo de madre de familia pueden llegar a ser si no saben cocinar, si no saben hacer algo, sus deberes? Ayudar a los demás, someterse. Entonces esas hijas salen unas muchachas súper desordenadas, súper arrogantes, soberbias, indomables. ¿Y por qué? Porque cuando eran niñas se les dio todo, ¿verdad? Es un amor que hace daño, es un amor que no construye un alma cristiana en los niños. Entonces, no tengamos ese tipo de amor. Eso no es el amor del buen samaritano. El buen samaritano es cuando una persona realmente está en una situación que no puede hacer nada y que está realmente en una incapacidad, ¿verdad? Es bueno ayudar a las personas que están en una situación prácticamente que están en una imposibilidad de ayudarse a sí mismos, ¿verdad? Pero no hay que ayudar a los demás al punto de que crean que nunca deben hacer nada, que no deben hacer esfuerzos, ¿verdad? Y que eso en realidad hace gente dependiente y que se vuelve muy egocentrista. Entonces eso es hacer un daño a la gente. Pero cuando hay personas que no pueden superar sus problemas realmente y que están en una situación muy difícil, sí hay que tenderles la mano, ¿verdad? Hay que saber reconocer en qué momento, ¿verdad? Hay personas que tal vez piden dinero y no lo necesitan, puede pasar. Y puede pasar que a veces lo piden y que sí lo necesitan. Por eso, cuando uno ayuda a los pobres, es siempre bueno dar siempre algo, aunque sea poco, pero siempre dar algo. Cuando alguien pide en la calle, hay que darles, aunque sea poco, siempre, porque nosotros no podemos saber cuáles son sus necesidades. Y si esa persona no tiene necesidad y está pidiendo, pues Dios la juzgará, pero nosotros hemos obrado correctamente, ¿verdad? No hay que dar mucho dinero tal vez, pero siempre da algo, aunque sea poco, a menos que sean personas que están realmente en una situación evidentemente, seguramente, que es seguro que realmente tienen una grave necesidad y que no hay duda, ¿verdad?, sobre eso. Entonces hay casos en que uno puede ayudar mucho más cuando hay esa seguridad, sobre todo en casos graves de necesidad que las personas pueden tener. Entonces la vida cristiana consiste no solo en el saber, porque el saber es necesario para poder vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero también es la mitad de la vida cristiana. La otra mitad es poner en práctica lo que nosotros sabemos. Entonces hay que poner en práctica eso, ¿verdad? Y después en la práctica saber darle importancia a lo más importante, precedencia a lo que es más importante, ¿verdad? Entonces no perder el sentido de la importancia de las cosas, qué es primero, qué es después, ¿verdad? ¿Qué es más importante que yo me compre un artículo de lujo o que yo ayude a mi familia, ¿verdad?, a mis necesidades de la familia? Pues primero las necesidades de la familia, y si hay una posibilidad después, pues uno puede tal vez darse un pequeño placer en cosas que no son exageradas, ¿verdad? Tampoco se trata de desperdiciar el dinero, pero sí debemos a veces tal vez un día de una fiesta que sea legítima, que sea buena. Por ejemplo, en Navidad, pues uno puede gastar un poco más en la comida, no es un exceso para nada, ¿verdad? O cuando queremos festejar a alguien, pues le podemos hacer un gasto, pero eso no tiene nada de exagerado, ¿verdad? Entonces no hay que perder el sentido de lo que es más importante. Y en la vida cristiana sabemos que lo más importante es Dios, y después de Dios nuestra alma, la salvación de nuestra alma, la santificación de nuestra alma es lo más importante,
más importante que nuestras necesidades materiales, de nuestros pequeños placeres humanos, que son secundarios, ¿verdad? Es más importante que yo diga el rosario a que yo vea algo que me gusta, tal vez algo que no tiene nada de malo, que yo lo quiera ver, una buena película, tal vez, pero primero debo asegurar que voy a decir mi rosario, primero debo estar seguro que voy a decir mi rosario, mis oraciones, que voy a ir a misa el domingo. Entonces yo tengo un sentido de lo que es primero y lo que es segundo y lo que es tercero, ¿verdad? Así que pongamos bien en claro en nuestro espíritu, ¿verdad?, que debemos poner en acto lo que es primero, más importante. Así que puede pasar también a nivel de la fe que también hay cosas más importantes que otras, ¿verdad? Es más importante en la vida cristiana conservar la fe que, por decirlo así, practicar una falsa caridad. Muchas personas posponen el respeto de los principios por razones de caridad, y esa caridad es una caridad falsa, porque la caridad no se puede practicar si no se tiene la fe. Entonces la verdadera caridad está siempre en dependencia de los principios, los principios de la fe, los principios de la razón, y hay que someter esa caridad a las convicciones de nuestra fe. Entonces, cuando queremos practicar la caridad como hacen hoy los ecumenistas de la Iglesia Conciliar, practican la caridad entre comillas, que en realidad no es verdadera caridad, con aquellos que no tienen la fe, y los tratan prácticamente mejor que a los mismos cristianos, y a los tradicionalistas les niegan decir la misa en las iglesias, pero a los budistas, a los musulmanes, les dejan hacer sus actos de culto en las iglesias. ¿Por qué? Por ecumenismo. Ese es una falsa concepto de lo que es más importante, y es algo que realmente es un pecado contra la fe, un pecado grave, gravísimo. O aquellos tradicionalistas que quieren conservar la fe, pero al mismo tiempo quieren pactizar con el enemigo y quieren convivir con aquellos que son los enemigos de la fe. Entonces eso es un acto de imprudencia, pero en los actos de imprudencia hay varios niveles. Hay los actos de imprudencia. Yo puedo ser un poco imprudente cuando hago un trabajo, cuando estoy haciendo un trabajo material, puedo tal vez hacer un error, es una imprudencia, puede ser, pero no es tan grave cuando se trata de una imprudencia que puede comprometer la vida cristiana, que puede comprometer la fe, o que puede comprometer la salvación del alma. Es una imprudencia diferente, es mucho más grave. Así que cuando yo pactizo con los enemigos de la fe y que quiero colaborar con ellos, pues es una imprudencia muy grande, muy grave, que pone en peligro la fe, que pone en peligro la vida cristiana. Entonces esa imprudencia es mayor, mucho más grave. Entonces esas imprudencias que aparentemente inocentes, porque se habla de caridad, se habla de obediencia, pero que están comprometiendo nuestra vida con los que están destruyendo la iglesia, esa imprudencia es grave y tiene graves consecuencias. Hemos visto cómo tantos tradicionalistas, hay muchos ejemplos de tradicionalistas que quisieron ponerse en orden con Roma y todos terminaron mal. ¿Por qué a la fraternidad no le podía pasar lo mismo? ¿Por qué razón? No se puede justificar eso. Y bien, todos los argumentos que tenemos nosotros para decir no hay que pactizar con Roma actualmente, pues eso, los mismos superiores de la fraternidad, que ahora dicen lo contrario, pues ellos mismos decían antes que no era posible, que no se debía hacer. Monseñor Felé, por ejemplo, o el padre Schmidberger, antes del año 2000 tienen muchas conferencias o sermones en que dicen que eso
no se puede hacer, que es imprudencia, que es muy peligroso, lo decían. Y ahora lo han olvidado, tienen amnesia. Entonces es una contradicción, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues ese tipo de imprudencias son una falta de caridad en el fondo, y no hacen el bien, están bajo el pretexto de hacer algo bueno, están haciendo algo malo porque están obrando imprudentemente. Así que la caridad hacia el prójimo no nos disculpa de practicar la prudencia. La prudencia debe practicarse siempre también. Así que todas las virtudes deben estar presentes siempre. Yo no puedo decir yo practico la fe aunque practique menos caridad. No es posible. Cuando yo practico bien la fe, practico bien la caridad. Y si yo practico bien la caridad, practico bien la fe. Y todas las virtudes, como decía Santo Tomás, están unidas. Así que si yo pretendo practicar bien la caridad, pero en esa caridad hay imprudencia, entonces esa caridad no es perfecta, esa caridad está bancal, esa caridad está coja, está cojeando, porque si la vida cristiana siempre es armónica, y cuando yo practico la prudencia, estoy forzosamente en armonía con la caridad y con la fe. Y cuando yo practico la prudencia, estoy forzosamente en orden con la justicia, porque hay personas que para practicar, según ellos, un acto de caridad, van de alguna manera contra la justicia, o algo que no es correcto. Entonces por ahí se ve que no es verdadera caridad la que ellos practican, porque todas las virtudes son conexas y son armónicas. Entonces hay que entender eso. Hay que pedirle mucho a Dios que nos dé ese sentido de la unidad de la vida cristiana, la unidad de la verdad, la unidad de la fe, y todo es en Dios uno. Así como Dios es infinitamente perfecto, pero es simple, así la vida cristiana tiene muchos aspectos, pero siempre hay una unidad en todas las cosas, en todas las virtudes, en toda la vida cristiana hay unidad, y eso hay que entenderlo. No pretendamos practicar la fe sin tener el sentido de la caridad, pero no pretendamos practicar la caridad sin tener un sentido de la verdad, de la fe, de los principios, ¿verdad?, de la justicia, ¿verdad? Como muchos pretenden practicar una caridad que contradice la justicia y dicen, no, es que la caridad es más importante. No, siempre van en armonía, no hay contradicción, no es que una oscurece la otra, siempre en la caridad se respeta la justicia, así como Jesucristo en la cruz hizo un grandísimo acto de caridad, pero al mismo tiempo era un acto de justicia, para reparar nuestros pecados. Entonces Jesús no estaba negando el hecho de que nuestros pecados merecían un castigo, sino que los estaba reparando, y eso con un acto de expiación. Entonces es al mismo tiempo un acto de caridad y de justicia. Así todas las virtudes no las olvidemos, las virtudes cristianas, ¿verdad?, de la templanza, la justicia, la fortaleza, ¿verdad? Una caridad débil, pues no es verdadera caridad porque no es fuerte. La verdadera caridad es fuerte, que actúa en momentos difíciles también, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Como había un santo que estaba incendiándose un hospital, y él fue y sacó todos los enfermos porque todos tenían miedo porque estaba lleno de fuego, y él por caridad fue y rescató a todos estos que estaban en el hospital, los sacó uno a uno y los rescató todos. Para eso se necesita mucha caridad, pero también mucha fortaleza, porque exponerse a un peligro tan grande es signo de fortaleza. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor, a la Virgen María, que estamos todavía, ayer fue la fiesta del Corazón Inmaculado de María, pidámosle a su corazón que nos haga comprender esa unidad de la vida cristiana, sí, fortaleza en los principios, pero también
la caridad, la justicia, todas las virtudes que están unidas en la unidad de Dios, porque Dios es uno y Dios es el autor de toda virtud, de todo bien, así que no puede haber contradicción en la vida cristiana. Pidamos al corazón inmaculado de María que nos haga amar a Dios de ese amor simple que ella tenía, pero que era tan eficaz y que era tan real, tan auténtico. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.